Hola a todos y bienvenidos al curso sobre apego y trastornos de personalidad que imparte la editorial Simática a través de su aula virtual. El curso está avalado por la Fundación de la Universidad de La Coruña y por la propia universidad, especialmente por su Departamento de Ciencias de la Salud. Tenéis toda la información disponible en la página del aula virtual de Simática, www.simatica.net. Yo me llamo Nacho Serván, soy psicólogo clínico y durante los últimos 10 años he estado trabajando en una unidad específica de psicoterapia intensiva para trastornos de la personalidad graves. Os cuento un poco cómo llego a la teoría del apego, que es algo que me ha ayudado mucho para la práctica clínica. Mi formación es bastante variopinta, pero sobre todo de orientación cognitiva, y en algunas personas, en los casos más graves, pues la terapia cognitiva estándar se queda corta y siempre surge la necesidad de una comprensión evolutiva de las alteraciones de las personas que tenemos delante, ¿no? Entonces, bueno, yo me empiezo a interesar por la teoría del apego y empiezo a ver no solo que la teoría del apego está en la base de muchos modelos de psicopatología y que en sí misma proporciona información muy interesante, sino que además sirve un poco también como campo para la integración de conocimientos procedentes de otras orientaciones. El curso veréis que es un curso que, partiendo de la teoría del apego, integra propuestas que vienen del psicoanálisis, de la terapia sistémica, aportaciones narrativas, aportaciones conductuales, ¿no? Pero intentando dotar esta integración de un sentido, y esa base es la que nos proporciona la teoría del apego. Vale. El curso dura 4 semanas. Durante cada una de ellas se impartirá un tema, se proporcionará material adicional, presentaciones, vídeos, bibliografía de referencia, y bueno, con ese punto de partida trataremos sobre todo de explorar en los foros de discusión, compartir información, aclarar dudas, intentando que podamos crear una red en la que el intercambio sea estimulante y todo el mundo, desde su conocimiento, desde su curiosidad, desde sus expectativas, pueda compartir sin grandes temores, y salgamos todos dentro de 4 semanas con un conocimiento y con una experiencia que nos enriquezca un poquito más. El trabajo con trastornos de la personalidad es especialmente complicado, especialmente difícil para los profesionales que nos dedicamos a esto, y siempre ayuda el poder compartir con otras personas. Vale. Antes de empezar, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción destacando 2 cosas de los trastornos de la personalidad. Es una categoría muy heterogénea, nos encontramos con perfiles muy diferentes. Cada vez que nos sentamos delante de una persona, por más que venga diagnosticada de un tipo de trastorno de personalidad o de otro, no sabemos lo que nos vamos a encontrar ni lo que nos va a mover ese encuentro con esa persona, ¿no? Sí que quiero dejar claro que no son enfermedades, no son alteraciones como las alteraciones de G1, en las que tienen un inicio, un final, que tienen desencadenantes claros, ¿no? Cuando hablamos de personalidad, lo dicen muchos autores, que conviene entender los trastornos de la personalidad dentro de una teoría del desarrollo normal. Eso es lo que nos va a facilitar la teoría del apego, ¿no? Tenemos que entender que no son una alteración de la personalidad no es algo de lo que uno se pueda distanciar fácilmente y observar. Las personas que consultan por este tipo de dificultades muchas veces no saben qué es lo que les está pasando o dónde está la raíz de su malestar. Estamos hablando de formas de organizarse uno mismo difíciles, problemáticas, y esta dificultad de organización se va a notar básicamente en 2 ámbitos: en los vínculos interpersonales y en la capacidad de adaptación al entorno, pero es una adaptación que es sobre todo al entorno social, ¿no? Van a tener dificultad para asumir responsabilidades en algunos casos, para desarrollar comportamientos cooperativos, para colaborar, para tener relaciones de intimidad. Ahí es donde vamos a ver sobre todo la expresión de la patología de la personalidad. Pero las dificultades, digamos que no están a nivel superficial, están a nivel de autoorganización y a nivel un poco más profundo, ¿vale? Durante el curso vamos a tratar de aclarar esto. El objetivo principal del curso es tratar de aclarar cómo, a través de
en el contexto de las relaciones de apego se van constituyendo las funciones básicas de la personalidad y cómo en algunos casos, cuando hay dificultades en esta relación de apego, estas funciones se constituyen de forma problemática y las organizaciones de personalidad acaban siendo muy restrictivas, muy inestables, muy impredecibles y no ayudan a las personas a adaptarse a su entorno. ¿Vale? Me gustaría hacer un pequeño repaso de en qué va a consistir cada clase. La primera clase está muy centrada en aclarar esto que acabo de explicar, aclararlo de forma un poquito más profunda, ¿no? Aclarar la relación entre el apego y los trastornos de la personalidad. Básicamente, la relación entre los aspectos vinculares y los aspectos de autoorganización. Últimamente hay muchos modelos teóricos sobre trastornos de personalidad que se centran en los déficits metacognitivos y en los déficits de autorregulación, en la capacidad de tomar distancia sobre la experiencia, tanto externa como interna, y operar sobre ella, ¿no? Funcionamiento reflexivo, mentalización, la regulación emocional, una parte de la regulación emocional, ¿no? Vamos a ver cómo esto se construye en los vínculos y vamos a identificar distintos tipos de alteraciones en este funcionamiento metacognitivo que puedan tener que ver con las alteraciones de personalidad, ¿no? Vamos a ir también apuntando en esa primera clase qué tipo de papel juegan las relaciones de apego tanto en la infancia como luego un poquito en el desarrollo y qué evidencia empírica hay sobre la relación entre patrones disfuncionales de personalidad y patrones de apego o estilos de apego en la adultez, para terminar. La segunda clase está mucho más centrada en el desarrollo evolutivo. En la segunda clase vamos a ver sobre todo, nos vamos a centrar además en un punto que ha sido el más estudiado por la teoría del apego, que es el salto un poco de la relación dual del niño con la madre al final del primer año de vida a la relación triangular, cuando el niño empieza a explorar el medio externo. Esa es la situación prototípica de evaluación de los patrones de apego con los niños pequeños, la situación del extraño, ¿no? Cómo reacciona el niño en la exploración del medio y en la relación con el cuidador en estas dinámicas de separación y reunión, de presencia de un extraño, ¿no? Ahí se produce un cambio en la forma de vincularse de los niños. Se pasa un poco de la relación dual a la relación intersubjetiva, a la relación social, por decirlo de alguna manera. Es un proceso largo que dura unos años, que se inicia un poquito antes del final del primer año. Se inicia a partir de los 6 meses, más o menos. El tránsito en este periodo va a depender mucho de la actitud del cuidador, de la sensibilidad, de su capacidad mentalizadora, de la capacidad que tenga de comunicarse con el niño y de ejercer un poco la función de reflejo. Entonces vamos a ver un poco cuáles son las diferencias en el desarrollo normal y qué es lo que sucede cuando hay dificultades con apegos altamente inseguros o apegos desorganizados y cómo eso influye en la constitución de las funciones metacognitivas de las que hablábamos antes y en la posibilidad de relacionarse con otros de forma intersubjetiva. La tercera clase la vamos a dedicar específicamente al trastorno límite de personalidad, al trastorno borderline, porque ahora mismo vivimos un auge de los trastornos borderline, están muy presentes en los servicios sanitarios, son muy penetrantes, es decir, que no solo es que haya muchos cada vez más, sino que en unidades más específicas, pues cada vez el porcentaje va siendo aún mayor, hasta llegar a ser el 25% o el 30% de los ingresos psiquiátricos en la actualidad. Se ha publicado mucho últimamente sobre ellos y se ha relacionado específicamente con una categoría de apego, con una dimensión, un extremo de una dimensión del apego, que es el apego desorganizado, con la desorganización del apego. Hay bastantes modelos, entonces, bueno, esta clase será un poco una recopilación y una síntesis de esta relación entre el apego desorganizado y los trastornos límite de personalidad, e incidiremos en una visión amplia de 3 generaciones, porque en relación con el apego desorganizado hay bastante evidencia acerca de la transmisión intergeneracional
los estados irresueltos en la madre, la influencia en la relación de cuidado con el niño son un factor determinante. Lo intentaremos abordar esto desde distintas perspectivas. Por último, la última clase la vamos a centrar ya en la intervención, ¿vale? No vamos a proponer un modelo teórico de intervención estructurado, ¿no? Vamos a hablar de muchos modelos. Lo que vamos a intentar ofrecer es una mirada integradora y transteórica, trascendiendo presupuestos teóricos importantes, pero siempre desde la perspectiva del apego. Vamos a tratar de poder explicar cómo la relación terapéutica, que en sí es muy amenazadora para muchas personas con trastorno de la personalidad, cómo podemos convertir eso en una base segura a través de la construcción del tratamiento, del encuadre, de la posición que adopte el terapeuta, una serie de recomendaciones generales, y luego cómo vamos a poder recuperar la seguridad del vínculo, la seguridad de la relación cuando ésta fluctúe y se vea amenazada a lo largo del tratamiento. Eso es trabajo en sesión con las fluctuaciones del vínculo. Vamos a ver cómo va a ir un poquito orientado hacia ahí. Hablaremos de intervenciones procedentes de distintos modelos, pero siempre desde la perspectiva de la teoría del apego. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte nada más por hoy. Espero que podamos crear un buen espacio para compartir y para enriquecernos. Recordaros que la información la tenéis en la página web del aula virtual de Simática, y que para cualquier aclaración, cualquier información, así como inscripciones y demás, podéis escribir a aulavirtual@simatica.net. Un saludo.